Bueno, pues buenos días. Hoy estamos a 28 de septiembre del 2024 y vamos a ver el tema 2 de esta unidad uno del curso básico. Este tema se llama Nociones Generales y Manejo de la Biblia. Y como cada sesión, vamos a empezarla poniéndonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bueno y de bondad, estamos hoy, este día, reunidos ante ti. Te damos gracias por este día, por el don de la vida. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por el trabajo. Nos ponemos ante ti con ánimos de escuchar y aprender y entender cuál es el plan de vida que tienes para cada uno de nosotros. Nos hablas a través de tu palabra y por eso te pedimos la luz y la sabiduría de tu Espíritu Santo. Mándanos tu Espíritu que llene nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios de tu amor, de tu luz y de tu verdad. Todas nuestras preocupaciones y ocupaciones las ponemos en tus manos. Sabemos que estás siempre al lado de nosotros en los tiempos difíciles y complicados y te ofrecemos esta hora y media de reflexión para acercarnos más a ti y conocerte mejor. Nos ponemos a tu disposición y para escuchar lo que nos quieres revelar el día de hoy. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dar inicio. Creo que este tema les va a gustar mucho. Es un tema muy importante, son bases para todo el curso. Voy a compartir mi pantalla. Ya deben estar viendo algo pantalla. Todos los temas empiezan con una lectura inicial. Me gustaría que alguien que tenga su Biblia a la mano nos ayude con la lectura inicial. Bueno, bien, todos los que tengan la Biblia vamos a empezar a practicar. Acuérdense de tener siempre la Biblia a la mano cuando estemos en clase. Y vamos a practicar el manejo de la Biblia. Vamos a buscar todos en nuestras Biblias la lectura del día de hoy, que es Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Se los pongo aquí en la pantalla. Isaías 55, versículos del 10 al 11. Hoy en la parte final de la clase vamos a hablar un poquito más de cómo leer y escribir citas. Y bueno, Isaías es un libro, es uno de los libros más grandes del Antiguo Testamento. Lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. Eh, Les doy un poquito de tiempo para que lo vayan localizando. Y me gustaría que dos de ustedes, de preferencia de Biblias diferentes, si pueden decirnos de qué Biblia van a hacer la lectura, se ofrezcan para leernos esta lectura inicial. Si quieren, yo puedo leer de la latinoamericana. Excelente, Nancy, adelante. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, no vuelven allá sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más que tenga otra Biblia de preferencia que no sea la latinoamericana?
Yo Yo tengo tengo la de la América. de Jerusalén. Ah, bueno. A ver, no tú primero. Esa es nueva. La de Jerusalén. Excelente, Sí. Carlos. Que aquí está. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Ay, pensé que no tenía prendido el micrófono. Sí. Para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sino que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que le envié. Muchas gracias. Pues un texto muy bello que probablemente ya todos hemos escuchado en la liturgia dominical, que nos habla de manera de parábolas, como desde el Antiguo Testamento se manejan las parábolas, aquí haciendo una analogía de lo que es una semilla, un sembrador y los frutos, haciendo la analogía de lo que es la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí. Y pues los frutos de esta palabra son cumplir la voluntad de Dios Padre. Y pues bueno, para eso estamos todos aquí en este curso, para aprender y conocer mejor la palabra de Dios. Les platico yo en lo particular de las cosas que más me gusta de ser formador, es que siento que aprendo más siendo formador, preparando las clases, que cuando yo estaba del otro lado, o sea, como alumno, ¿verdad? Entonces, pues esto es un ciclo virtuoso en el que cada vez me siento que voy aprendiendo un poquito más cada vez. Y pues bueno, yo cumplo con el servicio de compartir esto y este gusto por la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, pues los objetivos de este tema son dos: darles primero un contacto, primer contacto, conocer datos básicos. Por ejemplo, no sé, ahorita de ustedes supiera decirme, por ejemplo, cuántos libros tiene la Biblia y de esos libros cuántos son del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Alguien lo sabe, por cierto? Bueno, pues eso es algo de lo que vamos a aprender hoy, cómo se divide la Biblia, cuántos libros son, etcétera. Y vamos a ver también un poquito el manejo de la misma, principalmente en cómo leer las citas bíblicas, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Primero, pues lo básico es entender el significado de la palabra Biblia. El significado etimológico, es decir, de lo que significa la palabra por sí misma, significa libro o conjunto de libros. Eso es lo que significa la palabra como tal Biblia. Pero en el sentido religioso, nosotros consideramos que la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios y entregados a la iglesia que narran la historia de la salvación, la historia de la salvación del hombre. Entonces, para nosotros como cristianos, como católicos, la Biblia no es nada más un conjunto de libros, sino que son el conjunto de libros que fueron escritos por inspiración divina, por inspiración de Dios, y que tenemos en nuestra iglesia que nos narran la historia de la salvación. Le podemos dar otros nombres a la Biblia, no pasa nada. Es muy común que nos refiramos a la Biblia como las Sagradas Escrituras, como libros santos, libros sagrados, la palabra de Dios, la Escritura. Son nombres válidos que le podemos dar a la Biblia. Como todo escrito, como todo texto, en la Biblia vamos a encontrar personajes. Y siempre en toda historia, los personajes, siempre hay los personajes, el personaje principal de toda historia, ¿cómo se le conoce? Ya sea en el cine o en un libro, ¿cómo le llamamos al personaje principal de una historia? Protagonista, El protagonista, correcto. Entonces, el protagonista, ¿quién cree que sea el protagonista? ¿Quién
creen ustedes que sea el protagonista de la Biblia? Dios. Dios ese es el protagonista, pero no solo Dios, también su pueblo. Dios y su pueblo somos los protagonistas de esta historia que tenemos en la Biblia. Y pues bueno, aparte de los protagonistas, vamos a encontrar personajes que nos van a dar esta historia. Gracias a estos personajes podemos desarrollar una historia. Entonces vamos a encontrar personajes en las dos partes en que dividimos la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues aquí hay unos ejemplos de algunos de los personajes. En el Antiguo Testamento, pues tenemos a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Ruth, a David, por mencionar solo unos pocos. Y en el Nuevo Testamento, pues obviamente personajes, podemos poner a Jesús, que viene siendo también protagonista por ser Dios, a María, los apóstoles, Pablo y María Magdalena. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es recordar que el protagonista de la Biblia es Dios y su pueblo, es decir, nosotros mismos. El contenido de la Biblia. ¿Qué contiene la Biblia? Bueno, la Biblia, si nos pidiera a alguien que le explicáramos qué es la Biblia, bueno, pues la Biblia es la historia de la salvación, la historia de la salvación del hombre, del pueblo de Dios, de nosotros mismos, y nos presenta las respuestas que el hombre ha dado a esa voluntad que tiene Dios de entrar en contacto con nosotros y revelarnos su verdad y darnos su salvación. Entonces el hombre ante esta propuesta de salvación de Dios reacciona. Dios tiene intervenciones en la historia del hombre. Estas intervenciones de Dios se les conoce como intervenciones salvíficas. Y las personas intervienen en esta historia y normalmente vamos a encontrar esta dualidad en toda la Biblia. Los que aceptan y colaboran de manera voluntaria con la voluntad de Dios y los que rechazan esta voluntad de Dios. Vamos a encontrar esta dualidad todo el tiempo. El pueblo de Israel, que es la historia que nos narra principalmente el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, es muy notorio cómo muchas veces están cerca de Dios, cómo muchas veces se alejan de Dios. Y esto es parte también de nuestra historia personal. Muchas veces nosotros mismos nos encontramos ante esta dualidad en nuestra propia vida. Lo importante aquí de este mensaje es que sin importar la respuesta que nosotros demos, positiva o negativa, ante ese mensaje de Dios, Dios es siempre fiel. Ese es el mensaje principal, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios siempre es fiel a sus promesas y a sus palabras, y no se cansa de demostrarlo. Entonces, esas promesas y esas palabras es darnos a nosotros la salvación, y Él va a ser fiel y es fiel, siempre sin importar nuestra actitud ante su búsqueda, ante el encuentro que Él está queriendo tener con nosotros. ¿Cómo dividimos la Biblia? Bueno, hay una división fundamental. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahorita eh, bueno, esta imagen la voy a ver en la siguiente filmina un poquito diferente. Los católicos aceptamos 73 libros. De esos, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esto es algo que ya, pues no se trata de memorizar, pero sí es importante como católicos saber las partes en que se divide la Biblia y sabernos tener bien presente cuántos libros son del Antiguo Testamento y cuántos son del Nuevo Testamento. En ocasiones se habla que la Biblia tiene 72 libros. De hecho, yo recuerdo que cuando era niño e iba al catecismo me decían que tenía 72 libros, 45 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y eso es porque antes, dentro del libro de Jeremías, estaba incluido un libro que ahora se cuenta aparte, que es un libro aparte que se llama el libro de las Lamentaciones. Entonces, ambos libros están relacionados al profeta Jeremías.
y antes los tenían como un solo libro y ahora se consideran dos libros, ¿sí? Entonces, para también los que tengan esa confusión de que eran 45 y no 46, esta es la razón. Ahorita aceptamos nosotros 46 libros. Dice aquí el libro, a mí no me ha tocado verlo, que hay Biblias que consideran 74 libros, 47 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Yo no lo he visto, no sé si las Biblias que ustedes tengan así sean por ser ediciones más nuevas, pero en mi caso yo no lo he visto. Y cuando estas Biblias consideran 47 libros es porque el libro de Baruch lo dividen en dos. El libro de Baruch y otro libro que se desprende de este libro que se llama las cartas de Jeremías, ¿sí? Entonces, si en su Biblia tienen este libro, las cartas de Jeremías, es porque es un libro que considera 74 libros. De hecho, yo personalmente no sé cuál sea la abreviatura de el libro de las cartas, de la carta de Jeremías. No sé cómo sea la abreviatura porque nunca lo he visto. Pero si alguien tiene en su Biblia este libro, pues sería interesante que nos informara a todos que así es y cómo sería la abreviación de este libro de la carta de Jeremías. Bueno, y cada uno de estos grandes divisiones o la división fundamental de la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento en pocas palabras? Es la historia del pueblo de Israel. Es lo que nos narra el Antiguo Testamento. Está formado por 46 libros y comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Por su parte, el Nuevo Testamento nos habla de todo lo que es el mensaje y la vida de Jesús, de eso se trata, y del nacimiento de la iglesia. Esos son los dos temas importantes del Nuevo Testamento. Son 27 libros que comienzan con el nacimiento de Jesús y terminan, pues no propiamente terminan, sino narran el nacimiento de la iglesia. Entonces, estos escritos fueron hechos después de la muerte y resurrección de Jesús. Fue cuando se escribieron estos libros. Existe dentro de esta división fundamental una división específica. ¿Cómo vamos a dividir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Entonces, el Antiguo Testamento lo podemos dividir en tres tipos de libros. Los libros históricos, que son 21 libros. En este caso, tenemos estos libros históricos, estarían considerados estos primeros 5 libros, que se llaman el Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego tenemos el resto de los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, 2 libros de los Reyes, 2 libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y los 2 libros de los Macabeos. Estos libros, más o menos, por ser históricos y así como están acomodados, tienen un cierto orden cronológico, ¿sí? Más o menos, si los leemos de corridito, casi es un recorrido cronológico de la historia del pueblo de Israel. Con algunas excepciones, por ejemplo, el primero y el segundo libro de los Reyes narran casi los mismos hechos que el primero y segundo libro de las Crónicas, pero desde un punto de vista diferente. Ya más adelante vamos a ver lo que son las tradiciones con que se escribieron, con que se escribió el Antiguo Testamento, y una tradición redactó el libro de los Reyes y otra tradición redactó el libro de las Crónicas sobre los mismos hechos. Entonces son libros muy parecidos. Pero estos libros históricos, si los leemos, más o menos es una historia cronológica. Luego tenemos 7 libros didácticos y sapienciales. Estos libros son, digamos, lecciones de moral, de lecciones de vida, lecciones
cantos, a este tipo, estos libros se les conoce como libros didácticos y sapienciales y son los libros de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de la Sabiduría y el Eclesiástico. Y luego tenemos libros proféticos, que son 18. Dentro de estos libros proféticos se consideran, bueno, yo conozco la división de 4 profetas mayores y los demás profetas menores. Aquí en azul tienen 6 profetas mayores y en verde profetas menores. Yo conozco la división de 4 profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aquí están metiendo a Lamentaciones y Baruch, que son como continuaciones del libro de Jeremías, como parte de los profetas mayores, y el resto son profetas menores. Se les llama profetas mayores, no porque sean más importantes que los profetas menores, se les llama así porque la extensión de estos textos es mucho más grande que la de los profetas menores. Esa es la única razón. No es porque sean más importantes estos profetas mayores. Y en el Nuevo Testamento, la división es también libros históricos o narrativos. Tenemos 5, que son los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Tenemos 21 libros didácticos que vienen siendo prácticamente todas las epístolas. Tenemos epístolas de San Pablo, las epístolas de los Hebreos y las demás epístolas, las de Santiago, las de Pedro, las de Juan y la de Judas. Y finalmente, el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Entonces, si nosotros vemos en nuestra Biblia, ya tenemos la división Antiguo Nuevo Testamento y sabemos que cada testamento está dividido en libros y que esos libros pueden ser agrupados con fines de estudio. Cada libro, con el paso de los tiempos para poder estudiar la Biblia, se fue dividiendo cada libro en capítulos. Esta es una división que se hizo no cuando se escribieron los libros, sino que se hizo muy posterior a cuando fueron los libros escritos y que permitía hacer referencias, citas bíblicas y el estudio de la Biblia. Entonces se agregaron capítulos. Estos capítulos en nuestras Biblias los vamos a distinguir por esos números grandes. Y cada capítulo se divide en versículos, que son los números pequeños. Esta división, les repito, pues es algo artificial, no es parte de la escritura de la Biblia, y bueno, pues lo tenemos para poder estudiarla mejor. Les comento también porque hay mucha confusión, que en nuestras Biblias vamos a encontrar también en letras más negritas como nombres de capítulos. Muchas veces un capítulo va a empezar con un nombre en negritas. Y a veces podemos encontrar más nombres en negritas o más títulos en negritas que nos ayudan a estructurar un poquito el libro. Estos títulos no son parte del texto. Cuando ustedes tengan que leer un texto de la Biblia y el texto incluya uno de estos títulos, ese título no se lee, no es parte del texto, es nada más para darnos un poquito más de estructura y entender el tema que van a desarrollar los versículos que están ahí incluidos, ¿sí? Entonces tomen mucho eso en cuenta en sus Biblias. Esos como títulos en negritas no son parte del texto y no se leen cuando tienen que leer un texto en alguna asamblea o cuando estemos aquí en la clase leyendo algún texto. Estos títulos en negritas no se leen, ¿ok? Porque no son parte del texto. Bien, aprovechando también, si se fijan aquí, vamos a usar mucho las abreviaturas. Les comento también, no hay una manera, no hay ningún lugar que nos diga cuál es la correcta abreviatura para cada libro. Pueden encontrar citas que las abreviaturas las hagan ligeramente diferentes, incluso en nuestro libro o en sus Biblias, puede haber diferencias en cómo se hace la abreviatura de cada libro. No hay un manual, no hay algo que nos diga esta es la forma correcta de abreviar los libros.
pero obviamente por la forma en que está escrita la abreviatura, pues debería de ser fácil identificar a qué libro nos referimos, ¿sí? Entonces, no se me vayan a confundir tampoco de repente una cita que la vean escrita diferente el nombre del libro, no quiere decir que esté mal o que esté bien, simplemente son formas que se han dado para dar estas abreviaturas. Bien, ¿cómo se escribieron estos libros? ¿Cómo es la composición de ellos? Bueno, los libros más viejos de la Biblia, que obviamente son del Antiguo Testamento, se empezaron a escribir o poner por escrito aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Pero los hechos que narran en estos libros, sobre todo los libros históricos del Antiguo Testamento, son hechos, muchos de ellos muy posteriores a este año, ¿sí? Porque como les decía la clase pasada, el contenido que nosotros vemos en la Biblia, pues antes de estar por escrito, pues se transmitía por cantos, por oraciones, por celebraciones, por tradición oral. Y poco a poco se fue poniendo por escrito. Entonces, los primeros escritos son muy posteriores, son del año 10 antes de Cristo. Y los más recientes, el último libro en escribirse de la Biblia probablemente fue ahí a finales del siglo primero, principios del siglo segundo después de Cristo. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo en el que se compuso la Biblia. En la mayoría de los libros, de hecho, en un gran porcentaje de los libros, en muy pocos libros podemos saber quién fue el autor de los libros. Es muy común eh, por quienes escribieron estos libros que los libros usaran seudónimos, ¿sí? Por ejemplo, Isaías o cualquier otro libro que ustedes digan, a lo mejor el libro de Jeremías, por ejemplo. Son libros que no necesariamente fueron escritos por Jeremías o por Isaías. Pudieron haber sido escritos por personas que tomaron el seudónimo. Muchas veces quienes tomaban el seudónimo son discípulos o de Isaías o de Jeremías, etcétera. Y esto no era así como a lo mejor ahora en estos tiempos podríamos ver de utilizar seudónimos sin dar crédito, pues a lo mejor no es muy correcto, pero en aquellos tiempos era muy común que personas que se hacían pasar por el autor en realidad no eran el autor. Y esto no era algo que fuera mal visto, sino que era muy común que se hiciera. ¿Cómo es el proceso de composición? Ya lo vimos. Es la revelación de Dios que vimos la clase pasada se nos da de diversas formas. Es interpretada desde la fe, este Dios que actúa, que vemos esta revelación, que vemos todo lo que Él nos quiere decir, todo esto que vemos de Dios lo interpretamos desde la fe y desde la fe se fue poniendo por escrito de manera paulatina. Entonces, muchos de estos libros son colecciones de textos y se fueron agregando y agregando y agregando más textos hasta que posteriormente formaron libros. Y la redacción definitiva es como ya lo conocemos hoy en día, ¿sí? Pero fueron libros que tomaron mucho tiempo en escribirse, fue un proceso muy largo. No es tan notorio, pero también ocurre esto mismo en el Nuevo Testamento. El evangelio más antiguo, que es el de Marcos, por ejemplo, y Marcos fue inspiración para que se escribieran los otros tres evangelios. Pero incluso el evangelio de San Marcos está basado en escritos ya más antiguos que el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Entonces, este proceso de creación de los libros también ocurre en el Nuevo Testamento, en el que esta tradición, esta revelación que inicialmente es oral y se transmite oralmente, perdón, esta revelación que se transmite inicialmente de manera oral, a través de oraciones, de liturgias, de cantos, se va poniendo poco a poco por escrito, se van formando colecciones de textos y así es como nos llegan a nosotros hoy en día.
En el caso del Nuevo Testamento, por el tiempo que ocurrió entre los hechos que narran y el tiempo en que fueron escritos, no es tan notorio el proceso, pero sí se dio, y en el Antiguo Testamento es muy notorio este proceso tan largo. Por ejemplo, el libro de Isaías, que fue el que leímos hoy, los estudiosos, los exégetas de estos libros se han dado cuenta que fueron escritos por al menos tres personas. Un proto-Isaías, el primer Isaías, y lo que escribió este primer Isaías fue predicado en el siglo 8 antes de Cristo y son los capítulos 1 al 39. Y luego vamos a encontrar otro Isaías dentro de este mismo libro que los que estudiamos Biblia lo conocemos como Deutero-Isaías. Y son lo que el profeta predicó después del siglo 6 antes de Cristo. Nadie puede vivir tantos siglos. Es muy evidente aquí que estamos hablando de seudónimos, ¿sí? Entonces, es Isaías en el siglo 6 antes de Cristo, obviamente otro Isaías, y esto lo encontramos, este segundo Isaías, del capítulo 40 al 55. Y del 56 al 66 es Tito Isaías, y básicamente narra lo que ocurrió en el siglo 5 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, esto es importante también tomarlo en cuenta. Ya cuando veamos el estudio individual de cada libro, pues vamos a entrar más a fondo en esto que les estoy diciendo y que ahorita es nada más a manera de ejemplo. En particular les adelanto, Proto-Isaías son narraciones que se dan antes del exilio del pueblo de Israel. Isaías 2 son narraciones que se dan durante el exilio de Israel en Babilonia y del 56 al 66 es después del exilio. Entonces, el tono y el mensaje dentro del mismo libro de Isaías es diferente de acuerdo a la situación. Antes del exilio eran mensajes de denuncia, de advertencia, de que se están separando de Dios y que puede venir un castigo, recordando que la palabra castigo en este sentido no es que Dios castigue, sino que son consecuencias de las acciones de los hombres. Y luego ya que ocurre ese exilio, el castigo, pues ya son mensajes que se mandan, que manda Dios a través de sus profetas, de esperanza, de, 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 de regresar al camino y de tener esperanza de que va a venir la salvación. Y luego ya son posteriormente son mensajes de la reconstrucción del pueblo. El pueblo regresa del exilio y encuentran todas sus ciudades, el templo de Jerusalén destruido. Entonces son mensajes de que van a venir tiempos mejores, de que va a venir un Mesías, etcétera, y eso lo vamos a encontrar más en estos capítulos, ¿sí? Esto es, digo, es una manera de ejemplo, esto lo vamos a ver, a profundizar más adelante en nuestros estudios. ¿Hasta aquí hay alguna duda? A lo mejor me estoy yendo muy rápido. Todo bien, maestro, muchas gracias. Bueno, gracias por la retroalimentación. Bien. Fechas en las que fueron compuestos los libros, ya más o menos se las dije. No se puede especificar una fecha cuando algo fue creado durante tanto tiempo. Cuando son colecciones de libros de textos de muchos autores que fueron puestos en conjunto, es difícil de hablar de fechas. Entonces, vamos a decir que el Antiguo Testamento se escribió entre los siglos 10 y 1 antes de Cristo y el Nuevo Testamento entre los años 50 y 100 después de Cristo. ¿Alguien sabe en qué año murió Jesús en nuestro calendario? En el 33. Correcto. Entonces, fíjense, del 33 al primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Sí? O sea, no fueron libros que se escribieron mientras los hechos iban ocurriendo. ¿Sí? O sea, no vemos a Lucas, no vemos a Mateo, no vemos ni siquiera a los apóstoles que estuvieron con Jesús personalmente escribiendo sus libros.
mientras estaban ocurriendo los hechos. Fueron escritos muy posteriormente, ¿sí? Y el último más o menos fue en el año 100 después de Cristo. ¿Quiénes son los autores del libro, de los libros de la Biblia? Pues es Dios, porque Dios a través del Espíritu Santo ilumina al autor literario, al hombre, que es el que escribe el libro. A esta persona que escribe libros le vamos a decir agiógrafo o escritor sagrado. Esto significa la palabra agiógrafo, escritor sagrado. Entonces, Dios es autor, pero también el autor es autor. O sea, el autor está inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo por inspiración divina, pero el autor también está inmerso en un mundo, en una situación política, en una situación social, y eso influye también en el mensaje que nos quieren decir estos dos autores, Dios y el hombre. Y bueno, aquí les menciono, pocos libros llevan el nombre del autor. De muy pocos libros sabemos quién fue el nombre del autor porque la mayoría son o anónimos o seudónimos. Entonces, muy importante, autores. Dios, pero también el autor literario, es decir, el hombre que lo escribió. Los dos están escribiendo estas palabras que nos llegan hoy por la Biblia. Son inspiración divina, pero el autor tenía también un mensaje que quería dar. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Esto, la gran parte de la Biblia está escrita en hebreo. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Antiguo Testamento es gran parte de la Biblia. Algunas excepciones de libros del Antiguo Testamento que no fueron escritas en hebreo fueron escritos en arameo y en griego. Arameo era el idioma que se hablaba en Israel, en Palestina, en Judea, en Galilea, en tiempos de Jesús, ¿sí? El idioma antiguo de esa región era el hebreo, pero ya en tiempos de Jesús ya no se hablaba hebreo, se hablaba arameo y Jesús hablaba arameo. En arameo fueron escritos partes, nada más partes, de los libros de Esdras y de Daniel. El resto de los libros, todos los del Antiguo Testamento y algunos del Antiguo Testamento fueron escritos en griego. En tiempos de Jesús, las personas que iban a la escuela, que tenían conocimientos, hablaban y escribían en griego. Incluso los romanos, muchas veces ellos mismos hablaban y escribían en griego. Entonces el griego era un idioma muy común en tiempo de Jesús, digamos que era como el inglés del día de hoy, que casi todos los países como segundo idioma hablan inglés. Casi era igual en esa época. Como segundo idioma o como primer idioma, muchos pueblos hablaban griego. Entonces, varios libros están escritos en griego. Del Antiguo Testamento son el libro de la sabiduría y el segundo libro de los Macabeos. Algunas partes de Esther y de Daniel. Como pueden ver, Daniel, una parte está escrita en arameo y otra en griego. Y todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Probablemente estos son datos nuevos para ustedes, pero son importantes. Bueno, ya hablamos de de los idiomas en que fueron escritos. Ya ahorita ya nadie habla esos idiomas. Se estudia todavía, por ejemplo, el griego y todavía en círculo, y bueno, en la iglesia todavía los que quieren estudiar Biblia también tienen que aprender, además del griego, tienen que aprender hebreo principalmente. Pero ya no son idiomas que se hablen. Entonces, por esta razón, siempre la Biblia ha sido traducida, porque es algo que es importante y que todo el mundo debe de conocer. Y para conocerlo, no se trata que tengamos que aprender los idiomas en los que fue escrito. Entonces, se busca que sean traducidos estos libros. Las traducciones son importantes. Las traducciones a lo mejor no son perfectas, ninguna lo es, pero aún así aportan
le dan cierto valor al texto. Estas traducciones nos ayudan a pueden darle un valor adicional a lo que el autor adicional, el autor original quería expresar. Y nos dan una riqueza que nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios. Se calcula que la Biblia ha sido aproximadamente traducida a lo largo de la historia en 450 lenguas. De estas traducciones de la Biblia, aquí nos pone el libro tres ejemplos muy importantes que también vamos a hablar de ellos con mayor profundidad conforme vayamos avanzando en este curso. Ahorita están mencionados nada más, les platico. La primera traducción más importante de la Biblia se dio entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ya en estos siglos ya nadie hablaba hebreo. Entonces se decidió traducir del hebreo al griego para que todo el mundo pudiera leer estos libros. Esto ocurrió en el siglo 3 y 2 antes de Cristo. Obviamente, solo se tradujo el Antiguo Testamento, todavía no existía el Nuevo Testamento. Ya más adelante vamos a ver un poquito más a fondo esta traducción, por qué se llama traducción de los 70, por qué se hizo, por qué en esta época, etcétera. Pero básicamente, para fines del tema de ahorita, lo que nos interesa es que ya nadie hablaba hebreo y fue traducida al griego. La mayoría de las traducciones de los traductores de Biblia que quieren hacer una traducción de la Biblia y tienen que saber griego, se basan en esta traducción de los 70 para traducirnos hoy en día la Biblia a nuestro idioma, ¿sí? Entonces, los traductores de la Biblia, que son teólogos, que son doctores en Biblia, por eso aprenden griego, incluso llegan a aprender hebreo. Si llegan a aprender hebreo, pues pueden traducir directamente de los textos originales en hebreo, pero cuando saben griego, normalmente se basan en esta traducción de los 70 para hacernos llegar la traducción a nuestros idiomas hoy en día. Tenemos también otra traducción que es la que utilizaban en tiempos de Jesús para hacer sus lecturas en las sinagogas, los targumim o targúmenes, que es la traducción que se hizo del idioma hebreo que ya nadie hablaba al arameo. En tiempos de Jesús, esto es lo que se leía en las sinagogas. Ya en tiempos después de Jesús, muy importante para nosotros fue la traducción que hizo San Jerónimo en el año 382 de la Biblia, que estaba escrita en griego, de la traducción de los 70 y de los libros del Nuevo Testamento escritos en griego. San Jerónimo la traduce al latín, que ya era el idioma importante en estos años, y esta traducción se le conoce como la Vulgata, ¿sí? Entonces, también podemos recibir traducciones hoy en día en nuestras Biblias que hayan sido hechas del latín de la Vulgata. Y bueno, de estas traducciones que les hablo, de las traducciones conocidas al español, el libro menciona varias. Aquí les pongo yo algunas, haciéndoles saber que muchas de estas traducciones son católicas y otras no. Por ejemplo, la traducción Reina Valera es la traducción que utilizan los protestantes para sus Biblias, ¿sí? Esta traducción no es aceptada en el catolicismo, pero es la que normalmente encontramos en los hoteles, que dejan Biblias en los cuartos, los hermanos protestantes. Normalmente son Biblias Reina Valera, ¿sí? Y tenemos muchas otras Biblias, muchas de estas que mencionadas en el libro y aquí en la presentación son católicas, pero hay otras traducciones que se les llaman ecuménicas. Estas traducciones ecuménicas son válidas para los católicos, pero también son válidas para hermanos protestantes o hermanos ortodoxos, ¿sí? Estas traducciones ecuménicas o interconfesionales son válidas también para nosotros como católicos. Bueno, ¿cómo se interpreta la Biblia? ¿Qué significa interpretar la Biblia? ¿Qué significa verdad? ¿Qué significa canon?
pues vamos a tratar de ver estos temas. Antes de hablar de estos temas, tenemos que dejar muy en claro. A ver, me parece que alguien tenía un mensaje. Altagracia pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica? Muy buena pregunta. Son muchas diferencias. Digo, por ponerte ejemplos muy obvios, pero las diferencias son más profundas que eso. La palabra Jehová, que también la vamos a ver más adelante, lo de Jehová y Yahvé. Esa es una manera de traducir diferente de los protestantes a los católicos. Y no te puedo decir yo ahorita diferencias concretas, pero la diferencia está en la traducción. Reina Valera y las traducciones católicas están basadas en los mismos textos, pero nosotros como católicos consideramos que esa traducción Reina Valera no tiene validez por quienes fue hecha y con la intención por la que fue hecha esa traducción. ¿Sí? Entonces, hay ciertos conceptos que, por ejemplo, nuestros hermanos, sobre todo los testigos de Jehová y otros hermanos que profundizan mucho y saben mucho de Biblia y memorizan muchos textos y todo eso, esos textos que ellos utilizan, si tú los lees en una Biblia católica, van a tener diferencias en letras, en textos y en sentido que ellos les hacen asumir esos textos de la Biblia de una manera contraria a nuestra fe católica. Sí, básicamente en eso consiste la diferencia. No sé si contesté lo que quería saber, Altagracia. A lo mejor no es una respuesta completa, pero podemos investigar más de este tema si gustas. Perdón, ¿sería una intención diferente? Sí, correcto. Bueno, muy bien, gracias, Altagracia. Inspiración, es que hasta cierto punto la traducción también tiene que ser en cierta forma inspirada y tiene que ser hecha por personas dentro de nuestra fe católica. Sí, entonces también eso es muy importante y por eso también la identificación en las Biblias del imprimatur y del nihil obstat que tiene que dar alguna de las conferencias episcopales para darle validez a la Biblia. Correcto, Nancy, estás haciendo un muy buen comentario que creo que si no me a lo mejor me salté lo que estás comentando. Nancy dice que a los protestantes les faltan varios libros que nosotros reconocemos del Antiguo Testamento. Pensé, no sé si lo vamos a ver más adelante, esto, si no me lo salté. De hecho, lo vamos a ver más adelante, Nancy. Ahorita en la siguiente filmina vamos a hablar un poquito de esta diferencia en el número de libros de los protestantes, de los judíos y de los católicos. No, no te preocupes, muy bien, muy buena pregunta. Interpretación, inspiración, luz y fuerza, así nosotros entendemos como inspiración, como la luz y fuerza del Espíritu Santo que Dios comunica a los agiógrafos. Cuando decimos que los autores sagrados escribieron sus libros por inspiración de Dios o inspiración del Espíritu Santo, es porque Dios les comunica a ellos su luz y su fuerza al momento de escribirlos. Ahora, esto es algo muy importante. No solamente los agiógrafos han sido los únicos inspirados. Sí, los autores, los agiógrafos, recibieron esta inspiración. Los libros en sí mismos, por ser colecciones de textos, el que hizo esa colección de textos desechó algunos, puso otros. Ese mismo hecho de conformar esas colecciones de textos en un libro está inspirado también, ¿sí? También hay inspiración en cómo se formaron esas colecciones de textos en un solo libro. Y la inspiración también la tiene el lector.
No se entiende la Biblia sin un lector. Entonces el lector también tiene que estar inspirado para poderlo leer bajo la luz de la fe. Nos dice la segunda carta de Timoteo en su capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Entonces, la misma escritura es nuestra inspiración para que nuestras acciones se conviertan en obras buenas. ¿Qué hay en cuanto a la verdad? Para nosotros, católicos y cristianos, en la Biblia encontramos la verdad y la fuerza para nuestra salvación. Lo que dice la Biblia es la verdad. Muchas veces nuestra interpretación de la Biblia es la que no es de todo verdadera. ¿Sí? Podemos caer en errores, se ha caído en errores históricos en la interpretación de la Biblia. Por poner un ejemplo, la historia de la creación, pues no es una verdad lo que nos está narrando de cómo surgió el hombre, cómo surgió la vida. No nos está dando una historia real, biológica, científica de cómo se creó la vida. Entonces, como verdad científica, pues no vamos a encontrar en el Génesis una verdad científica, pero sí vamos a encontrar nuestra verdad salvífica, en que el hombre es la única criatura hecha a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Eso es nuestra verdad, que somos hijos de Dios, esa es la verdad que se nos revela en la Biblia. Entonces, mucha gente trata de encontrar en la Biblia verdades humanas, verdades científicas, verdades matemáticas, calcular el fin de los tiempos en base a los números que vienen en la Biblia, calcular la segunda venida de Dios en base a ciertos números que vienen ahí en la Biblia. Vamos a ver más adelante que los números en la Biblia, porque así eran para los hebreos, los números son símbolos. El más famoso o uno de los que les puedo yo adelantar ahorita para que se entienda es el número 40. El número 40 es un número que para los hebreos significa el tiempo suficiente, el tiempo necesario. Por eso se repite tanto ese libro en la Biblia, los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto. Esos 40 significa el tiempo necesario, el tiempo requerido, normalmente el tiempo necesario para madurar, para crecer. Históricamente es muy poco probable, por ejemplo, que el pueblo de Israel haya estado en el desierto 40 años. De hecho, es muy poco probable que haya sido un solo pueblo el que salió de Egipto y que llegó a Israel. Lo más probable desde el punto de vista histórico es que haya sido un grupo muy grande de personas a los que se les fue agregando más y más personas en el camino, más grupos, más clanes. Muchos de ellos ni siquiera habían sido esclavos en Egipto, o muchos de ellos habían salido de la esclavitud de Egipto mucho antes que lo que se nos narra con Moisés, etcétera. La Biblia no nos narra cosas históricas que se deben de tomar al pie de la letra, no son verdades históricas ni de ningún otro tipo, son verdades de salvación. Sí, entonces, esto es muy importante para nosotros entenderlo cuando estamos estudiando la Biblia, que no vamos a tomar la Biblia como no se debe interpretar literalmente, lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la importancia y a cómo creemos que la Biblia es la verdad de nuestra salvación, nos lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum en su capítulo 11. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Para nosotros, estudiantes de la Biblia católicos, debe quedar muy claro. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad de Dios.
Punto. Tenemos que leer la Biblia con esta actitud y con esta fe de saber que es palabra de Dios, inspirada de Dios y revelación de Dios. Perdón, ¿qué es eso DV? Son abreviaturas. En este caso, es la Constitución Dogmática Dei Verbum. Es una constitución que surgió en el Concilio Vaticano II. La vamos a estudiar el próximo año. Eh, el próximo año la vamos a leer totalmente y la vamos a ver al principio del próximo año porque es muy importante y gracias a Dei Verbum es que hoy nosotros podemos estar haciendo estos estudios de Biblia. Nosotros hoy como laicos podemos hacer estos estudios de Biblia. Entonces es un documento muy importante de la iglesia que se llama Dei Verbum. Normalmente los documentos de la iglesia, como ya se habrán dado cuenta, los títulos están en latín. Entonces la palabra de Dios en latín, Dei Verbum. Y estos documentos de la iglesia siempre van, en lugar de capítulos, manejan numerales. Por ideas le van poniendo un número. En este caso, en este documento, es el número 11. Gracias. A ver, ¿por qué no me deja cambiar de página? Ya está. Bueno, ¿y qué? Canon. ¿Qué entienden ustedes por la palabra canon? A lo mejor la Que hemos... es verdadero, Correcto, oficial. correcto, Carlos, sí. En este caso, el canon de la Biblia significa el conjunto de libros admitidos y reconocidos como inspirados. Puede haber libros que no admitimos los católicos como inspirados. A estos se les conoce como libros apócrifos. No necesariamente un libro apócrifo es malo. Yo crecí con la idea de que los libros apócrifos eran malos. No, los libros apócrifos son simplemente libros que hablan de temas compartidos con los libros de la Biblia, pero que no son reconocidos como inspirados por Dios. Estos libros apócrifos, por ejemplo, nos han permitido conocer un poquito más de la Virgen María, de los Reyes Magos, por ejemplo, ciertos aspectos que nosotros abrazamos como parte de nuestra fe, pero que vienen de libros apócrifos. Entonces, la palabra apócrifo no necesariamente significa libros que haya que evitar o que sean malos o que no digan verdades. Simplemente no están inspirados. ¿Ok? Eso significa apócrifos. Entonces, los libros que la Iglesia Católica reconoce dentro de su canon son los que ya les dije, esos 73 libros. Estos 73 libros los compartimos con la Iglesia Ortodoxa. Los ortodoxos y los católicos compartimos el mismo canon hablando del Antiguo Testamento. Canon del Antiguo Testamento para los católicos y para los ortodoxos consideramos 46 libros. Y esto se le conoce el canon alejandrino. Los protestantes, sin embargo, que es lo que nos decía Nancy, solo consideran del Antiguo Testamento 39 libros. Es el que se conoce como el canon palestinense. Los protestantes no consideran como libros dentro de su canon a libros que no fueron escritos en hebreo. Entonces, todos los libros que fueron escritos en arameo o en griego, los protestantes los sacan de su canon. Y estos son los libros que los protestantes no tienen. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, las primera y segunda de Macabeos y las partes griegas de Esther y Daniel no las tienen los protestantes. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos consideran dentro de su libro sagrado, que es el Antiguo Testamento, para ellos no existe el Nuevo Testamento porque ellos no creen en Jesús. Entonces su libro sagrado solamente son 24 libros que es nuestro mismo Antiguo Testamento, bueno, el mismo Antiguo Testamento que los protestantes, el mismo, pero los protestantes lo agrupan en 39 libros y los judíos en 24. Resumo.
Católicos y ortodoxos reconocemos 46 libros. Son más libros que los protestantes porque para nosotros sí son inspirados estos libros que no fueron escritos en hebreo y que los protestantes no consideran sagrados y que son los mismos libros, estos de los protestantes, los mismos libros que utilizan los judíos, solo que los judíos los agrupan en 24. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, gracias. Les hago una aclaración. Estos libros que están aquí se les conoce como deuterocanónicos. Como la palabra deutero significa segundo. Si tradujéramos la palabra sería como un segundo canon. Pero no es tan correcto esto. Estos libros y muchos otros que ahorita están en el canon, tanto de los protestantes como de los judíos como de los católicos, algunas personas siempre han tenido dudas de que sean inspirados, hayan sido escritos por inspiración divina. Entonces, los protestantes terminaron por determinar que estos libros para ellos no son de inspiración divina, pero en algún tiempo todos tuvimos la duda de si lo eran o no lo eran. Los católicos decidimos que sí lo eran y los protestantes decidieron que no lo eran. Por eso son deuterocanónicos, ¿sí? Para ellos estos libros son apócrifos, porque no son de inspiración divina. Y en el Nuevo Testamento, protestantes y católicos compartimos los mismos 27 libros, nada más que ellos los traducen de una forma diferente a la nuestra. La Biblia hebrea, que utilizan los judíos, como solo tienen el Antiguo Testamento, ellos dividen este libro, que para nosotros es el Antiguo Testamento, en tres partes. La ley, que viene siendo nuestro Pentateuco, nuestros primeros 5 libros. Profetas, que son todos los libros proféticos, y los demás escritos, que son los libros históricos y sapienciales. Es como ellos dividen sus libros sagrados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Contesté No, tu pregunta, Nancy? Para mí muy claro. Gracias. gracias. Muy bien, qué bueno. Bien, esta no la voy a ver ahorita en la clase, se las dejo en la presentación, también viene en su libro, esta tablita, es un resumen de todo lo que les acabo yo de decir, lo pueden estudiar más adelante. Bueno, ahora sí hablando concretamente de la interpretación de la Biblia. A la interpretación nosotros le vamos a decir hermenéutica. Y bueno, básicamente para poder hacer la interpretación de la Biblia hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero de ellos es la exégesis y segundo, la hermenéutica. ¿Por qué manejamos esto? Bueno, el texto viene a tratar de construir un puente, una comunicación, un diálogo entre el autor y el lector. Lo interesante de esto es que es un diálogo, un puente que se quiere dar a través del tiempo. No es un diálogo del pasado. La particularidad de la Biblia es que es un diálogo, un puente que se manifiesta en el presente. Y el texto tiene por eso tanta importancia. Es muy importante entender el texto porque ese es el puente entre el autor que es Dios y el agiógrafo con nosotros mismos. Este texto tiene oculto, o no quisiera usar la palabra oculto, nos puede decir mucho más este texto de lo que por palabras nos está diciendo, tanto por el texto por sí mismo, por dónde está ubicado, por el conjunto, si se lee ese texto en conjunto con toda la Biblia o con algún otro libro, un texto, por ejemplo, del Antiguo Testamento,
nos va a decir, va a ser mucho más rico su mensaje cuando lo leemos a la luz de un texto del Nuevo Testamento, por ponerles un ejemplo de a qué me refiero, de que ese texto va más allá. Ese texto del Antiguo Testamento, leyéndolo a la luz de un texto del Nuevo Testamento, nos va a decir muchísimas más cosas. Entonces, por eso hay que estudiar para poder interpretar y sacarle más jugo y sacarle más provecho y tener un mejor diálogo con Dios. Por eso hay que estudiar la Biblia. Entonces, este estudio de la Biblia y este estudio de la interpretación la vamos a dividir en dos partes, la exégesis y la hermenéutica. La exégesis trata de responder una palabra clave. ¿Qué quiso decir el autor con el texto? Es un texto que a lo mejor se encierra un poquito en la historia, o sea, es un análisis a lo mejor un poquito histórico. El por qué y para qué del texto en ese momento histórico. El exégeta va a estar buscando el significado de ese texto en ese contexto temporal en el que fue escrito el libro. De hecho, en sus Biblias, esas notitas que vienen abajo de los textos se les conoce como exégesis. Esas notas que vienen abajo fueron hechas por exégetas que nos ayudan a darle un contexto histórico. Muchas veces va más allá de ese contexto histórico, se mete un poquito en la hermenéutica y no está mal, pero esto es eso que vemos abajo de las partes bajas de su Biblia, abajo del texto, se le llama exégesis, porque están tratando de darnos un poquito más de información de lo que ocurría, del por qué, de qué quiso decir el autor con su texto. Y la hermenéutica, por su parte, es una actualización del texto al día de hoy. ¿Ese texto qué quiere decirnos hoy? ¿Cuáles son los retos y desafíos del mundo actual que hoy nos ilumina este texto? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre exégesis y hermenéutica. No pueden estar separadas, están íntimamente ligadas. No podemos hacer una buena hermenéutica sin haber hecho un poco de exégesis. Y la exégesis se queda muy pobre si no va complementada de hermenéutica. ¿Sí? Entonces, es esta interacción que hay entre las dos. La Pues, interpretación, perdón, sí, ¿puedo comentar? claro, La exégesis sería un momento muy personal, muy emocional de la persona que lo escribe, que lo vive, que correcto, lo quiere interpretar, y correcto. ya la hermenéutica ya sería para todos los demás, que todos los demás lo entendamos, lo interpretemos. Es correcto lo que se entiende por exégesis, pero la exégesis está hecha por estudiosos, ¿sí? Estos estudiosos pues saben de sociología, saben de historia, saben, bueno, saben de ciencia, saben de literatura, saben de muchas cosas. Ellos hacen exégesis, Oye, ¿sí? Ellos nos enriquecen, entender un poquito más. O sea, por ejemplo, no es lo mismo un texto narrativo que un texto, por ejemplo, de un salmo, ¿sí? Entonces, ahí también interviene el exégesis. Ese tipo de estudios no quiere decir que sea una visión personal, los hacen personas. Y a lo mejor esa persona sabe más de literatura que de historia y su análisis va a ser más literario. Pero a lo mejor esa persona sabe más de historia que de literatura y su análisis va a ser muy histórico. Entonces, la exégesis es difícil que la podamos hacer nosotros mismos. Necesitamos ayuda de la ciencia, de personas que sepan. Por eso también la Biblia nos la presenta. La hermenéutica es más fácil que nosotros la hagamos, pero es importante que tenga bases exégetas, esta hermenéutica que nosotros hagamos. Sí. gracias, sí, muy bien. Ujú. Entonces, este puente que les decía, este diálogo entre autor y lector, es analizar qué cuestiona e ilumina de nuestra vida e historia el texto y cómo podemos plantear este texto en nuestro hoy, nuestra historia y nuestra vida. Ese es el puente que queremos lograr. Se me está acabando un poquito el tiempo, me quiero ir un poquito más rápido. Eh,
Estas son las tres pilares de la interpretación bíblica. Nosotros como católicos tenemos que partir de nuestra fe para interpretar la Biblia. No estamos leyendo un texto, estamos leyendo un texto escrito por inspiración de Dios. Nosotros católicos y cristianos creemos que es un texto de inspiración divina. Alguien que no comparta nuestras creencias en la Biblia va a encontrar un texto y van a carecer de este ángulo tan importante que es para la interpretación de la Biblia, que es la fe. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender, asimilar, porque sí lo entendemos, pero asimilar que el Espíritu Santo inspiró y tenemos que tener una actitud de fe, de escucha y de oración cuando leamos la Biblia. Segundo, la ciencia es importante. La ciencia, aquí nos ayuda mucho la exégesis. Es otro ángulo con el que tenemos que interpretar la Biblia. Fue escrita por autores concretos que vivieron en cierta época, en cierta situación social, política, con cierta preparación académica o no, no lo saben. Bueno, eso lo investigamos con la ciencia. Entonces, también podemos tener un acceso a través de la ciencia hacia la Biblia, pero no podemos quedarnos nada más con este ángulo o no nada más con este ángulo. Si nosotros nada más leemos la Biblia desde el punto de vista de la fe y no aplicamos este tercer ángulo, que es aplicarlo a nuestra vida actual, no tiene ningún sentido. Este tercer ángulo es la palabra actual. ¿Qué nos dice esta palabra el día de hoy en nuestra propia vida? La idea es que la Biblia nos interpele. Cuando decimos que nos tiene que interpelar, es que tiene que sacudirnos, tiene que, a veces esa interpelación nos va a sentir incómodos, nos va a decir verdades que nos duelen, que nos incomodan, y de eso se trata la Biblia. Nos tiene que mover. Muchas veces nos va a confundir. Podemos leer textos de Jesús que a veces nos confunden, ciertas reacciones de Jesús o palabras de Jesús que nos confunden. Está bien, porque la Biblia es palabra viva y nos tiene que interpelar, nos tiene que mover. Obviamente no nos vamos a quedar en esa confusión, vamos a profundizar, vamos a apoyarnos en personas, en pastores, en personas que sepan de la Biblia para salir de esas confusiones. Igual, hay quien estudia la Biblia desde el punto de vista ciencia, pero no lo ve como palabra divina, no lo aplica en nada a su vida. Y pues se queda nada más en un libro histórico para analizar literariamente o para analizar históricamente o lo que sea. Y no transforma nada. Este es el punto más importante. Tenemos que trasladarlo a nuestra Biblia. Estos tres puntos tenemos que tenerlos muy en mente cuando interpretemos la Biblia. Esta interpretación de la Biblia puede llevarnos a caminos incorrectos. Sucede con mucha frecuencia. El mismo Pedro en su segunda carta nos dice, hablando de las cartas de San Pablo, que a veces son temas difíciles de entender, que nos cuestan trabajo, pero que esto va a ser aprovechado por gente que quiere llevarnos por el mal camino. ¿Sí? Entonces tenemos que estar siempre bien preparados con nuestros conocimientos de Biblia para no dejarnos llevar por gente que se aprovecha a veces de este desconocimiento que tenemos para llevarnos por caminos y por verdades que no son las verdades divinas. Errores que podemos cometer al interpretar la Biblia: confundir nuestra imaginación con lo que dice el texto. No hay que salirnos del texto, no hay que agregarle en nuestra mente cosas que no vienen en el texto, pero tampoco ser fundamentalistas, es decir, el texto leerlo al pie de la letra, lo que les decía de los ejemplos de los años y todo eso. O sea, 40 días en el desierto no necesariamente significan 40 días. Fue el tiempo necesario para que Jesús fuera tentado, el tiempo necesario para que entrara en encuentro con su Padre, el tiempo necesario para que empezara su vida pública. Eso significa 40 días. No vamos a decir fueron 40 días literalmente. Entonces, eso es ser fundamentalistas. La Biblia no se lee de esa forma, ¿sí?
Tenemos que, por eso también conocer un poco del exégesis, pensar cómo escribían los hebreos, para ellos qué significaban los números. Otro error muy frecuente es pensar que solo nosotros tenemos la verdad, que solamente un texto, la verdad que encontramos nosotros en ese texto es una verdad y rechazamos cualquier otra verdad. Vamos a ver, cuando nosotros analicemos textos, vamos a encontrarnos con lo rico que es analizar este texto con otras personas y cómo ver a esas personas la verdad que les reveló ese texto es una verdad que reconocemos como verdad, pero nosotros no la habíamos visto porque ellos la están viendo desde otra perspectiva. Entonces, no hay una sola verdad, o bueno, más bien, nuestra verdad no necesariamente es la verdad del texto. Y lo que les decía, que el texto sea un texto neutral, si no es un texto que te interpela, que te hace cambiar, que te hace reflexionar, que te hace acercarte más a Dios y a los hermanos, es un texto neutral. Y muchas veces creo que nuestra vida, por ejemplo, cuando vamos a misa, por ejemplo, termina siendo la misa un acto neutral, en que no nos produjo ningún cambio. Lo rico cuando nosotros leemos la Biblia o vamos a misa, todo eso, es que algo nos sacuda, algo nos haga cambiar, algo nos haga reflexionar. A eso se refiere a que no sea un texto neutral. Los elementos de la interpretación fue lo que les expliqué en el triángulo anterior: la ciencia, la fe y la vida. La ciencia porque es una palabra humana, tuvo un autor humano que le escribió. La fe porque sabemos que ese autor humano recibió inspiración divina. Y la vida porque es una palabra que nos habla al día de hoy. Nuevamente, recordando el triangulito que les puse yo hace rato, la ciencia o el exégesis nos ayuda a analizar el texto. Por ejemplo, una manera de analizar el texto desde este punto de vista es contar palabras, contar verbos, qué verbos son, en qué tiempo están escritos esos verbos, cuántos personajes aparecen en el texto, quién habla, qué palabras se repiten, eh, el lugar que se está describiendo, el contexto que se está describiendo. Eso es un tipo de análisis que nosotros podemos hacer para enriquecer más nuestra lectura. Y es un análisis que se hace con exégesis, por ejemplo. El autor, mucho de lo que vamos a aprender en este libro es saber quién fue el autor, ubicar ese autor en su tiempo, en las circunstancias de ese espacio, de ese tiempo, el tipo de escritura, si es una escritura narrativa, si es una de parábola, una profecía, el género literario, etcétera, teniendo en cuenta siempre este contexto histórico, social, cultural, político, apoyándonos de otras ciencias como la literatura, la arqueología, la antropología, la lingüística, la historia, la geografía, la patrología. Esto es muy importante, saberlo hacer o saber encontrar las fuentes para poder estudiarlo. Parte del curso es darles estos conocimientos. La fe, también en el curso vamos a ver mucho la fe que debemos, con la fe y los conceptos y las verdades con las que debemos de leer la Biblia. Es muy importante, por ejemplo, entender que la Biblia tiene una unidad. Son 73 libros, pero llevan una unidad. Lo que les decía hace rato, un texto del Antiguo Testamento leído solo no es lo mismo que leído en contexto del Nuevo Testamento o en contexto, por ejemplo, hablando del Nuevo Testamento, un pasaje de Jesús se enriquece mucho más. Por ejemplo, si leemos el Evangelio del domingo, escuchamos el Evangelio del domingo, pero tenemos la precaución de prepararnos antes de la misa buscando el texto antes y el texto después del Evangelio que vamos a leer el domingo, nos da otro concepto. A eso me refiero con la unidad del contenido de la escritura. O sea, los textos no son aislados, están íntimamente ligados. A veces descubrimos unas ligas entre textos
las vamos descubriendo entre todos, es algo vivo. Como segundo punto, la analogía de la fe, es decir, la iluminación que se hace de un misterio a otro, la iluminación que les decía de un texto del Nuevo Testamento visto en el Antiguo Testamento, la tradición expresada en los escritos, por ejemplo, lo que nos, no, las homilías de los padres en las liturgias. Muchas de las verdades de la iglesia no nada más están contenidas en la Biblia, como vimos la clase pasada, vienen como parte de la tradición. Entonces, la fe, leer la Biblia, interpretar la Biblia desde el punto de vista de la fe, implica también conocer nuestro catecismo, conocer la tradición. Básicamente, todo lo que no está en la Biblia, que es importante para nuestra fe, está en el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, los que no lo conozcamos, este libro, sería bueno tenerlo. Lo venden en las librerías católicas, el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esto también es importante desde el punto, para hacer el análisis desde la fe. Y bueno, ¿cómo reflejar todo esto, esta lectura de la Biblia en nuestra vida personal? Pero no solo en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria. La palabra es siempre actual y siempre es nueva. Nosotros hemos experimentado esa novedad de la palabra alguna vez, pero eso está presente ahí siempre. Ilumina y cuestiona nuestra vida, como les decía, a veces incluso nos hace sentirnos incómodos y está bien, porque nos está moviendo algo. Y sobre todo entender la perspectiva que nos da la lectura de la Biblia en favor de los pobres, de los marginados, para estar siempre en solidaridad con ellos. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Todos estamos llamados, laicos, consagrados, católicos, no católicos, cristianos, no cristianos, estamos llamados a interpretar la Biblia, pero con estos tres puntos que les dije: la fe, la ciencia y la vida. Y esta interpretación se debe hacer a la luz del Espíritu Santo y procurar que sea siempre en comunidad. La lectura de la Biblia personal no es mala, se motiva a que se haga, pero cuando es en comunidad es mucho más rica. No debemos de guardarnos esta lectura de la Biblia para nosotros de forma personal, sino tratar de hacerlo en comunidad. La comunidad puede ser nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, la escuela, el trabajo, la misma parroquia. Los exégetas nos ayudan a descubrir elementos que se requieren como palabra humana. Nuestros obispos y demás pastores nos ayudan a entender el aspecto de la palabra divina, nos refuerzan nuestra fe, nos recuerdan ellos, conocen muy bien esta revelación, nos ayudan a recordar y a entender a la luz de esta tradición y de esta revelación la palabra. Y lo que les decía, los demás fieles, lo que les decía, muchas veces se enriquece mucho la lectura de la Biblia cuando lo compartimos con los demás. Con mucha frecuencia la gente, sobre todo los que empiezan a tomar este curso, no se consideran capaces de interpretar la Biblia. Y les quiero decir a los que alguna vez han sentido o se sienten de esa forma que no es cierto. Las personas más sencillas y más humildes son quienes pueden mejor interpretar y tienen mayor sensibilidad para interpretar el mensaje de la Biblia. Adelante, Nancy. Lo que pasa es que tengo una duda. Yo fui ministro hace un tiempo en misiones y en el curso de ministros me dijeron que solamente el Papa podía interpretar las escrituras y ya tipo con eso los sacerdotes sacaban sus propias como conclusiones o así sus homilías. Y bueno, que a nosotros nos tocaba hacer una reflexión con base a la homilía de algún sacerdote o la homilía del Papa. Entonces, sí, o sea, no sé, me hizo ruido ahorita que dijeron que, o sea, bueno, que dijo que todos podemos interpretar la Biblia, no sé, o sea, no sé cuál es correcta, tipo, lo que me dijeron en el curso o lo que me está diciendo ahí. Con gusto te contesto, pero creo que Carlos también quiere decir algo. Sí, es que yo estoy en las mismas de que no cualquiera la podía interpretar, pero que sí estábamos todos invitados a meditarla.
Bien. Eh, es un error decir que solamente el Papa puede interpretar la Biblia. La Iglesia puede interpretar la Biblia y obviamente el Papa es la cabeza de la Iglesia, pero sacerdotes, diáconos, obispos, todos interpretan la Biblia y nosotros como laicos la interpretamos. Como laicos corremos el riesgo de no conocer tanto como las personas consagradas el total de la revelación no escrita. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera sabemos que hay un libro del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Ellos, obviamente, por sus estudios y su preparación, tienen un conocimiento mucho más completo. Nosotros como laicos corremos más el riesgo de interpretar incorrectamente la Biblia. Pero tú y una persona, aunque no tenga conocimientos de Biblia, si lo hace a la luz del Espíritu Santo, con humildad y con sencillez, puedes interpretar la Biblia. Ahora, creo que lo que te comentaron es por el contexto de las misiones en las que tú vas a misiones a llevar la palabra de Dios. Y precisamente por este riesgo que hay como laico, como con conocimientos parciales, no quieren que vayas a llevar o prediques verdades que no están fundamentadas. Entonces, yo creo que la intención era por ahí y a lo mejor la forma en que te lo hicieron saber no es la correcta. El Papa tiene muchísimas funciones que hacer como para dedicarse a solamente él interpretar la Biblia. No podría. El trabajo de dirigir la iglesia, desde el punto de vista nada más de las cuestiones humanas, administrativas y todo eso, es muchísimo trabajo para el Papa como para agregarle que él es el único que puede interpretar la Biblia. Eso definitivamente es incorrecto. Toda la iglesia puede y debe interpretar la Biblia. ¿Ok? Ok, gracias. Pero qué bueno que me hacen estas preguntas. Está muy bien que las hagan y bueno, espero no causarles confusión y con mucho gusto, si hay algún tema ahí que se haya quedado pendiente, lo podemos ver más adelante. Se me hace que ya son las 11, ya nos pasamos del tiempo. Se quedó pendiente este tema, lo vamos a ver la próxima clase, es el de las citas bíblicas. Es algo que ya más o menos deben de entender, pero nada más para dejar bien en claro, dejarles las reglas de las citas bíblicas. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, si les parece bien. Sí, ok. Bueno, Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. pues nos despedimos así rápido porque Gracias. ya nos llegó la hora. Hacemos nada más un Padre Nuestro para despedirnos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues me dio mucho gusto